Saludos tripulantes, seguimos a bordo del San Juan, un barco que está un poco más a flote cada semana que pasa. Si la semana pasada nos iniciamos en el noble arte de la ebanistería, esta semana lo vamos a hacer en el mundo de la pintura. Y por primera vez vamos a manejar el hilo. Y es que la construcción del modelo está muy avanzada, pero todavía seguimos aprendiendo mogollón de cosas nuevas. Allá a lo lejos parece que se empieza a ver ya el final de este proyecto, pero todavía estamos en una fase apasionante. Recordamos que en el vídeo anterior pusimos el timón, la tapa de regala y los gavitones. Te dejo el enlace por aquí por si no lo viste. Esta semana vamos a ver el salto a los pescantes del bote de popa, las cornamusas y la escotilla. ¡Buah! Si es que parecemos ya unos marineros de la cantidad de palabras que hemos aprendido. Os adelanto que he comprado un juguetito nuevo que ha sido clave para poder hacer la escotilla. Todos a bordo que zarpamos ya. Vamos a empezar por darle una mano de barniz al barco. Al fin. Pero antes vamos a limpiar las manchas de cianocrilato de las bisagras del timón y a limpiar un poco el polvo y el serrín del resto del barco, utilizando para ello un papel húmedo. Esto último la verdad es que no me ha dado muy buen resultado, no tengo claro que merezca la pena. Ahora aplicamos una mano de barniz satinado a pelo, así, sin diluir. No tengo claro que sea la mejor forma de hacerlo, pero no me ha funcionado mal. Aunque viendo los pegotarros que quedan en los barranetes, hubiera sido mucho mejor dar el barniz antes de poner los cabilleros. Toma nota para la siguiente vez. Un detalle importante, la madera tintada destiñe y mancha el pincel del barniz. Yo no lo sabía y si no te das cuenta puedes acabar con un barco multicolor. Por suerte me di cuenta enseguida y solo me afectó en que la cubierta superior quedó ligeramente más oscura, pero no se nota nada. Pero ya lo sabéis, limpiad siempre el pincel cuando vais a pasar de madera teñida a madera sin teñir. Retomamos las labores de ebanistería justo donde lo dejamos la última vez y fabricamos los pescantes del bote de popa. Buscamos el listón de nogal de 4×4 milímetros y miramos atentamente en el plano la forma de las piezas que hemos de sacar y sus dimensiones. Ahora dibujamos el esquema de la pieza que hemos de tallar con un lápiz sobre el rozo del listón. Para no rayarnos, sombreamos la zona que vamos a cortar. Fijaros cómo queda. Para quitar el sobrante, yo probé con el cúter. Y no. Se agradece la buena intención, pero no. Llamé a la caballería y le di caña con la Dremel. Vamos a ir rebajando con la Dremel. Primero por un lado y luego por el otro. Cuando hayamos acabado con la primera pieza, copiamos la forma en el otro listón y repetimos. Bastante fácil. Desde luego no puedo decir lo mismo de los 4 agujeros que hay que hacer. Ahí donde el manual dice haz 2 parejas de agujeros de 1,5 milímetros, pues ni caso. No caben 2 agujeros de 1,5 milímetros en un listón de 4. Al final los hice de 0,75 milímetros y aún así se me deshacía la pieza. La tuve que medio reconstruir con cianocrilato. Por cierto, vale de hacer estos agujeros con el taladro manual, mucho mejor con la Dremel. Ahora que ya lo tenemos, aplicamos una mano de tinte de nogal y luego otra mano de barniz. Mientras se acaban de secar los pescantes, vamos haciendo los agujeros para los cáncamos que van en las tapas de regala de la cubierta superior. Yo ya tengo bastante claro que para este tipo de agujeros prefiero la Dremel al taladro manual. Es importante hacer el agujero centrado y no hacer el agujero más profundo que la tapa de regala, si no nos arriesgamos a estropear la borda. Sobre la distancia entre los cáncamos, según los planos hay unos 4 milímetros entre los centros, pero si miramos las fotos de manual hay más distancia. Yo lo he hecho con las medidas del plano y creo que me han quedado demasiado juntos. No estaría de más que revisaran ese plano. Ahora que ya se han secado los pescantes, los pegamos en el sitio. No nos olvidemos de tener el plano como referencia para ver la posición exacta. Pasamos a otra cosa. Buscamos la pieza redonda que va en la base del palo de mesana. Le damos el barniz de rigor y al sitio.
Y ahora, por primera vez, cogemos un pincel y pintamos con la pintura acrílica de ocre. Luego os contaré qué tal mi experiencia. Pero de momento pintamos las cornamusas que aparecen en el manual. La que va en el centro de la popa va de marrón y el resto de negro. La siguiente pieza en colocar es la que va en la base del palo mayor. En esta ocasión, lijamos tinte de sapelli, barnizamos y al sitio. Ah, bueno, no nos olvidemos de que lleva un cáncamo encima. Y ya que estamos, ponemos también el cáncamo que va delante de la base del palo de mesana. Vamos a ver si vamos acabando ya de una vez la fiesta del cáncamo. Nos quedan solo por colocar los 4 cáncamos que van a cada lado en la tapa de regala a la altura del palo mayor. Buscamos las referencias en el plano y los ponemos. Aquí me ha pasado más o menos lo mismo que con los cáncamos de la cubierta superior. Yo creo que están demasiado cerca. Y ahora que el acrílico se ha secado, todo al sitio con la ayuda del cianoacrilato. Fijaros bien en el plano para buscar la ubicación de las cornamusas que van sobre la cubierta. Continuamos con todos los cacharros que hay sobre la cubierta. Pasamos ahora al soporte del ancla, el molinete. Diría que le hemos de dar una mano de pintura, pero no es así. Yo le tengo que dar 1, 2 y hasta 3 manos para que la pintura tapara medio bien. ¿Puede que hubiera que utilizar alguna imprimación? Si lo sabes, dímelo en los comentarios. Tampoco me acaba de convencer del todo el tono rojo, es muy cantarín. En lo que el molinete se seca, pasamos a los barriles. Empezamos pintando las 4 anillas negras que rodean el barril. Con paciencia y sin salirnos, pintamos dentro de las rebabas. Se nota que sobre la madera la pintura funciona mucho mejor. Si nos salimos un poco, le damos un repasito con la lija y se arregla. Cuando lo tengamos perfecto, le damos una mano de tinte de pino a todo el barril. Emparejamos los barriles en tiernas parejas utilizando el hilo que venía con el kit. Sí, al fin manejamos el hilo. La técnica no va a ser muy difícil. Fijamos un extremo del hilo con cianoacrilato en una de las anillas negras y le damos 2 vueltas para abrazar los 2 barriles. Acabamos en el mismo punto que hemos empezado, fijando el hilo con más cianoacrilato. Os recomiendo poner una gota también en el otro barril para asegurarnos de que no se mueve el hilo. Ahora ponemos en el sitio toda esta cacharrería y a otra cosa. Y esa otra cosa va a ser la escotilla. Hacemos casi lo de siempre. Sacamos de la matriz las piezas que dice el manual, lijamos y damos una mano de tinte de sapelli. Luego lo montamos todo. Yo inicialmente lo intenté con cianoacrilato y no cogía ni queriendo. La cola blanca triunfó donde el cianoacrilato no pudo. Cortamos las piezas de forro de sapelli para el techo de la escotilla y las pegamos con cola blanca o pegamento de contacto, lo que más te guste. Cuando esté seco cortamos lo que sobra. Esto lo conocemos, vamos, de memoria. Ahora tenemos que cortar millones de listoncitos de nogal. Esta colosal tarea ha sido posible gracias a mi nueva adquisición, una maravillosa lijadora de disco. Gracias a esto he podido dejar unos ángulos de 90 grados perfectos. Sin esto habría sido todo un churro. Bueno, la estrategia que he seguido yo ha sido cortar primero todas las piezas, ajustarlas y darles una mano de nogal a las que son de nogal. Si os interesa el tema, ya os haré una review de este trasto de Parkside, pero ya os digo que ha sido una gran compra. Que por cierto, la mano de tinte nogal me la podría haber ahorrado, ha sido más por inercia que otra cosa, pero bueno,
Así queda todo el nogal con el mismo tono. A la hora del montaje ha sido un proceso lento que ha requerido paciencia y toneladas de cianoacrilato. Además, algunas de las piezas requerían cortes adicionales que no venían especificados en el manual, pero el resultado ha sido muy bueno. Con la pieza 111 me encontré con un problema, ya que al poner uno de los listones de esa peli me di cuenta de que no iba a poder encajar la pieza en la guía si ponía el segundo. Así que nada, lo despegué y puse los dos de forma que sobresalieran un poco por los lados. Utilizando mi nuevo juguete, lijé lo que sobresalía y al final ha quedado estupendo. Más adelante veréis cómo queda. El manual tampoco nos dice cómo se hace la puerta. Yo al final la he fabricado con 3 listones de nogal, que luego he ido lijando para que ajuste perfectamente. Y para el picaporte, pues mira, queda estupendo un clavo. Una vez la escotilla está acabada, solo falta colocarla en el sitio. Para que encaje bien en la cubierta hay que cortar un trozo del borde del escalón. Recordad colocarla lo más centrada y lo más ajustada posible. Para acabar solo queda una mano de barniz y tinte allí donde lo tengamos pendiente. Y al sitio. Esto es lo que hay. Gracias a ese juguetito nuevo hemos conseguido montar una escotilla que ha quedado bastante apañada y estoy seguro de que en el futuro le vamos a sacar muchísimo partido. Aún así, ahora sí que veo algunas mejoras que habría hecho en la escotilla. Por ejemplo, habría hecho algunas uniones con inglete. Estas lecciones van a ser súper importantes para los modelos que hagamos en el futuro. Deciros también que me siento muy orgulloso de cómo han quedado los pescantes. Igual os parece una tontería porque es una pieza menor, pero oye, es una pieza que hemos hecho nosotros y ha quedado muy bien. En el próximo capítulo intentaremos acabar la superestructura y dar el salto a los mástiles y la arboladura. Más aventuras en el próximo capítulo.